Jehová Nissi, bandera de victoria, estandarte de victoria, ellos entregado, pueblo mío. Porque yo estoy avivando, pueblo mío, dice el Señor, vuestras vidas, dice el Señor. Yo estoy trayendo un ungüento fresco, dice el Señor. Yo estoy quitando todo heno, todo hojarasca, dice el Señor. Yo estoy trayendo de mi amor, de mi presencia. Yo estoy derramando de mi unción poderosa, dice el Señor, sobre vuestras vidas. Yo estoy cambiando vuestra vista, vuestra visión, dice el Señor, para seguir adelante, dice el Señor, erguidos, con un corazón dispuesto, dice el Señor, a aprender de mí, de mi presencia, dice el Señor. Recibe una unción fresca, dice el Señor. Recibe una poderosa unción de mi poder, de mi amor, dice el Señor. Recibe y administra, dice el Señor, el aceite que yo estoy poniendo sobre vuestra vida, sobre vuestra mente, dice el Señor. Les quiero compartir tres cosas. Una es una profecía y dos, tuve dos visiones ahorita en el servicio de alabanza. En la primera visión empecé a ver el cielo y el cielo enviaba, yo veía luces que se convertían en cuadros y el Señor me decía que esos cuadros que yo veía, hermanos, son regalos que caían en este lugar. Y el Señor me decía que yo les diga que el Señor está enviando regalos, pero que no oigas nada más esta palabra que son regalos y no pasa nada, sino que el Señor me dice que les diga que estos regalos a cada uno nos los está dando, y son regalos de sanidad, son regalos de confianza, son regalos de que no tengamos temor. Entonces estos regalos, hermanos, el Señor me dice que los recibamos y que demos gracias al Señor porque Él envía estos regalos del cielo. Y la segunda visión, hermano, yo veía unas cuerdas como las usaban en el tiempo antiguo en Jericó, esas cuerdas que hacían ellos, y yo las veía y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces el Señor, yo empecé a ver un cuerpo y esas cuerdas estaban alrededor de un cuerpo, de hombro a hombro, había unas cuerdas por atrás y yo discerní, porque yo veía que esas cuerdas las estaba jalando alguien. Entonces el Señor me decía que Él estaba quitando todo yugo de opresión. Pero yo veía, hermano, que unas cuerdas no se querían quitar del cuerpo, que es más, la misma mano del cuerpo decía no, y el Señor me decía que en algunos ya se acostumbraron a tener ese yugo, ya se sienten acoginados con esas presiones que el enemigo les ha querido poner o trampas del enemigo. Y el Señor me dice que en algunos ya les quitó ese yugo en estos momentos, y en otros que confiad, porque el Señor está orando en cada uno de nosotros. Y bueno, esas fueron las dos visiones. Y el Señor me dice que les diga que he aquí yo estoy con vosotros, he aquí, dice el Señor, confiad, he aquí, dice el Señor, ¿por qué os amedrentáis? Dice el Señor, ¿por qué no confiáis en mí? Dice el Señor, ¿por qué tenéis miedo? Dice el Señor, si vosotros, dice el Señor, confiáis en mí, que yo soy vuestro Dios, dice el Señor, yo que calmo tormentas, yo que he sanado leproso, dice el Señor, yo que he levantado muertos, dice el Señor, ¿por qué estáis amedrentados? Dice el Señor, confiad, dice el Señor, buscad de mí, dice el Señor, aliéntese vuestro corazón, dice el Señor, tened ánimo, dice el Señor, porque yo estoy con vosotros, porque nada, dice el Señor, nada os pasará, dice el Señor, si yo no lo permito, dice el Señor, porque aquí, dice el Señor, vosotros sois vuestros hijos y vuestras, sois mis hijas, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, dice que yo los tomo de vuestra mano, dice el Señor. Confiad y andad, dice el Señor. Tened fe, dice el Señor, porque yo he vencido, dice el Señor.
hijos míos, estos son tiempos diferentes, vienen tiempos de restauración en que yo os estoy limpiando y os estoy puliendo y está saliendo ese brillo porque tú eres un diamante y yo estoy puliendo ese diamante y esas gentes que habían estado en tinieblas verán la luz a través de tu ministerio, a través de tu predicación, a través de tus mensajes que les llevarás al herido y al perdido. En este día, aquellos que tenían corazones dolidos, corazones enfermos, corazones rotos, yo los estoy sanando, yo los estoy restaurando, yo los estoy sanando y los estoy limpiando, yo los estoy llevando a bendición. Aquellos que aún se habían sentido solos, los estoy abrazando en este día. Porque aquí, hijo mío, en esta hora yo te digo que todo tipo de tormenta ha pasado. Porque ciertamente, hijo mío, en esta hora yo te digo que yo te he dado la victoria. Porque ciertamente yo te digo en esta hora que los que han sembrado con lágrimas, con regocijo se verán. El Señor me dice, bueno, yo recibo que va a venir bendición, una bendición económica muy importante para tu vida. Porque ciertamente, hijo mío, yo te digo en esta hora que han venido pruebas, porque el enemigo ha venido a atacar tu hogar, ha venido a atacar tu familia, porque el enemigo ha venido a querer sembrar duda, porque ha querido sembrar desconfianza en esta hora. Mas yo te digo en esta hora que yo te he dado la victoria, porque ciertamente las pruebas que tú has pasado son pruebas que te van a ayudar a fortalecer tu fe, porque tú crecerás en la fe, crecerás en la confianza en mí, porque ciertamente yo tengo dones, porque yo tengo dones para ti, para tu familia, para que tú seas fuerte en mi caminar, en mi evangelio, porque tú ciertamente me serás instrumento, porque hijo mío, tu ministerio apenas comienza, porque ciertamente tú aún no has visto las maravillas, no has visto los milagros que yo tengo en tu vida, porque yo te he de usar grandemente para ministrar y para evangelizar mi palabra. Iván tenía una visión en la que él estaba siendo ungido, estaba cayendo aceite sobre su cabeza. Porque yo te digo, hijo mío, que no temas, que no tengas temor, que no exista el temor en vuestro corazón, porque ciertamente vosotros sois mis hijos amados. Porque ciertamente yo traigo de mi paz, yo traigo de mi gozo, yo traigo de mi paz a vuestros corazones, porque no más habrá temor, porque no más habrá angustia de qué pasará o qué haré el día de mañana, porque ciertamente yo digo, hijos míos, que yo estoy con vosotros, que no os dejaré, que paso a paso ustedes caminarán conmigo, porque ciertamente no los dejo, porque este es un tiempo en el cual yo os visitaré en vuestros corazones y ustedes me conocerán, y ciertamente este es un tiempo en el cual yo traeré respuestas a preguntas que se habían estado haciendo de un futuro que ustedes veían inciertos, pero ciertamente este es el tiempo en el cual yo estaré contestando preguntas, contestando todas las dudas, hijos míos, porque yo no los dejaré solos, porque vosotros iráis conmigo, hijos míos. Porque aquí yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y aquí yo levantaré adoradores que levanten mi nombre, muy alto, porque aquí mi unción desciende cuando vosotros me adoran. He aquí, pueblo mío, mi unción desciende en esta hora. He aquí, ustedes son mis ungidos, pueblo mío.
Gloria al Señor. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, gloria, gloria al Rey, gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos muy contentos, hermanos, de que estén aquí con nosotros. Le agradecemos al Señor por su presencia gloriosa en esta tarde. Como cada 8 días estamos creyendo que el Señor tiene un gran llamado para los jóvenes, para todos los jóvenes de esta iglesia. Y bueno, pues hoy en este día queremos darle lugar a Vania. Vania nos va a compartir algo que el Señor ha puesto en su corazón. Y seguimos con los jóvenes que se preparen. El siguiente domingo pueden tocarle a uno de ustedes. Así es que prepárense los jóvenes para ministrar. Entonces Vania nos va a compartir por unos minutos y posteriormente Iván nos estará compartiendo la palabra de Dios. Amén. Vania. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, antes que nada, pues quiero decir que pues el Señor está en este lugar, hermanos. Su palabra y su presencia pues son infinitas. Él es un Dios grande, es un Dios de amor, un Dios poderoso, y pues demos gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Me gustaría que leyéramos Lucas, que me acompañaran en lectura en Lucas, Lucas 7, de 36 a 50. Bueno, esto habla sobre Jesús en la casa de Simón el fariseo. Es una historia pues muy bonita, y pues espero que sea de bendición lo que les voy a compartir, hermano. Dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Podemos ver aquí, hermanos, que está hablando de un fariseo llamado Simón. Pues los fariseos, como sabemos, eran personas que en ese tiempo pues enseñaban la palabra. Se podría decir que eran personas hipócritas. De hecho, pues el Señor los llamaba como sepulcros blanqueados, porque decían pero no hacían. Y pues la mujer, como lo dice en la palabra, era una mujer pecadora. Y aquí podemos remarcar qué tan agradecida pues estaba esta mujer, que estaba postrada delante de Jesús llorando, porque ella podía sentir en ese momento el amor del Señor.
que al tan solo pues estar cerca del Señor, ella se sentía perdonada, se sentía aceptada y lo único que hizo fue postrarse llorando delante del Señor. Y pues muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida diaria y se nos olvida ser agradecidos. Y todo lo que el Señor pues ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos. Podemos ver pues a esta mujer reconociendo que era pecadora. Nosotros pues deberíamos de tomar esa misma actitud y pues reconocernos como pecadores delante del Señor para que pues el Señor lave nuestros corazones y el Señor vende nuestras heridas, como lo dice en su palabra. En ocasiones también pues estamos heridos por diferentes situaciones que vivimos y a veces llegamos a sentir que no merecemos nada y nada pues en especial de Dios, pero se nos olvida que Dios nos ama, que dice en su palabra que con amor eterno pues nos ha amado y nos ha prolongado su misericordia. Nosotros pues debemos de tomar esa actitud de la mujer y postrarnos y reconocer que somos pecadores, que hemos fallado al Señor y pues cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, el Señor nos perdona y nos acepta tal cual somos, hermanos. Podemos ver justo en el capítulo 48 que Jesús le dice a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Jesús vio esa gratitud por parte de esta mujer, desde el hecho de verla postrada, y pues es algo que no vio en el fariseo. El fariseo tomó una actitud pues indiferente delante de Jesús, y Jesús quiere que nosotros nos humillemos, que nosotros reconozcamos que lo necesitamos, quiere que seamos agradecidos de lo poco, pues Él nos da mucho, hermanos. Nos da pues de hecho en abundancia, pese pues a cada situación que estamos enfrentando, sea el problema que sea, estamos en tiempos, hermanos, de agradecerle a Dios y de reconocernos como pecadores delante de Dios y reconocer que le necesitamos. Cuando nosotros hacemos todo esto, hermanos, el Señor pues en su grande amor y en su grande misericordia derrama sus bendiciones. Y aun cuando nosotros no somos agradecidos, hermanos, aún su misericordia, dice la palabra de Dios, que son nuevas cada mañana. Pero si nosotros tomamos pues la actitud de esta mujer, hermanos, imaginen qué grande bendición de Dios vendría, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que yo pues diría pues sería que nosotros agradeciéramos a Dios por cada día que Él nos da, por el aire que nosotros respiramos, por su misericordia, que reconozcamos pues que realmente sin Dios nosotros no somos nada. Y bueno, pues ya para cerrar, pensemos pues en estos tiempos o en esta actualidad, cómo nosotros estamos actuando, hermanos. Si nosotros estamos actuando como el fariseo, que en ese momento no reconoció realmente quién era Jesús, no se humilló delante de Jesús, no reconocía que necesitaba de Jesús, o somos como esta mujer pecadora que reconoció su pecado y reconoció que necesitaba de Jesús. Esta mujer pues realmente lo que hizo fue postrarse delante de Jesús. Actualmente estamos en tiempos difíciles, hermanos, en tiempos donde pues nuestra única solución es Dios, en tiempos donde pues debemos de ser agradecidos y reconocer que sin Dios nosotros no somos nada. Entonces, bueno, yo quise compartir un poco sobre este tema de agradecimiento porque, bueno, voy a dar un pequeño testimonio. Yo realmente pues nací en cuna cristiana, como así muchos lo dicen, pero yo, viví muchos años sin saber realmente quién era Dios en mi vida. O sea, fueron hasta, creo que los 14 años, 15 años, que yo realmente conocí quién era Dios. Y pues realmente para esto pues tuvieron que pasar muchas cosas en mi vida. Creo que fue algo muy doloroso para mí la separación de mis padres fue en este entonces, pero fue una bendición para mí el que mis padres se hayan separado porque pues realmente me acercó a Dios. O sea, me demostró que, bueno, yo en ese entonces
entendí que había un Dios vivo, un Dios real, que estaba conmigo, ¿no? Y que Él existía. Entonces, cuando yo descubrí ese grande amor de Dios, yo lo único que quería hacer pues era agradecer a Dios, porque pese a toda la situación que estaba pasando, nunca me dejó, nunca me dejó, y pues cosa que yo le pedía era cosa que Dios me daba, y yo veía su grande amor, ¿no? Yo lo único que quería era pues agradecer a Dios de alguna manera y postrarme delante de Él. Y pues aquí estamos y seguimos en esta lucha. A veces como jóvenes no es fácil llevar una vida cristiana, pero Dios nos da la fortaleza para seguir en sus caminos, hermanos. Gloria a Dios, dale esa ofrenda de palmas al Señor. El gozo, aleluya, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Gracias, Señor. Está aquí con nosotros mi papá. Papá, ven. Mi papá viene de Guanajuato y quisiera que él diera un saludo. Él es mi padre, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, porque él siempre ha estado en los momentos más difíciles de mi vida. Mi papá me ha apoyado siempre y yo le doy muchas gracias al Señor porque él se convirtió al Señor Jesús y yo lo veo ahora como él es muy ferviente. Él allá en Guanajuato se reúne en una iglesia y él cada 8 días va con mi mamá a la iglesia y yo he visto un gran cambio en mi papá y yo quiero que él nos dé un saludo. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nosotros empezamos, mi esposa y yo, a ir a la iglesia que está cerca del pueblo donde nosotros vivimos, y nos congregamos ahí todos los domingos. Y gracias a Dios, pues nos ha cambiado la vida también. Nos ha ayudado mucho en nuestras vidas y yo le doy muchas gracias a Dios porque nos hayamos congregado ahí con ellos y estamos allí pues aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Estamos agradecidos con Él porque también nos ha dado muchas cosas que a lo mejor no las merecemos, pero estamos con ustedes ahora, y siempre que vengo para acá, vengo aquí con ustedes y aquí me reúno y aquí alabo a Dios también, igual que ustedes, todos nosotros, hermanos. Gracias, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, le doy gracias a Dios por la vida de mi papá porque él es un gran hombre de Dios y le agradezco al Señor por su vida. Él siempre nos educó y nos dio por el buen camino antes de ser cristianos. Y aún ahora de siendo cristianos, bueno, pues vemos lo que Dios ha estado haciendo. Bueno, pues doy el lugar a Iván. Iván nos va a compartir hoy la palabra. Iván. Aleluya. ¿Puedes darle una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya, te alabamos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, dáselo fuerte al Rey, te alabamos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, Señor, bendito eres. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Aleluya, bendito eres. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? Aleluya, tremenda alabanza con la que empezamos a adorar en el Espíritu, ¿no? ¿Sí? Y yo no sé si detectan, pero en mi caso analizo y discierno muchas veces las cosas que suceden en la iglesia y tú podrías discernir en qué alabanza cae el fuego del Señor o no. En cuál sí, en cuál no, solo
solo es un show, ¿no? El cual sí se siente la presencia del Señor, ¿no? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y hoy voy a hablar acerca de la iglesia. Dios me dio una palabra en Filipenses 4, donde habla, Pablo lo habla en muchísimas cartas que él hace, en las cartas paulinas, pero normalmente él, ahí en el capítulo 4 de Filipenses, comienza diciendo los primeros versículos, que normalmente siempre da saludos, ¿no? Pablo, pero siempre normalmente dice que todos estén en un mismo sentir. Amén. Todos, ¿qué significa que estemos en un mismo sentir? ¿Tú qué crees que sea? El espíritu. Que sintamos lo mismo, eso es clave. Hoy te voy a desarrollar esa parte, que sintamos lo mismo. Normalmente cuando alguien da una profecía y alguien no quiere profetizar, y ya van 3 hermanas que van profetizando sobre la misma línea, y la cuarta persona que no quiere profetizar, que es del mismo tema, eso le da confianza para profetizar. Puede ser como una confirmación de que lo que está recibiendo está en el momento, está pasando en el momento, ¿no? Entonces, eso pasa lo mismo en cosas de la iglesia. Eso significa que cuando uno piensa algo y 3, 4 personas piensan lo mismo, es que Dios está hablando. ¿Amén? No necesariamente tiene que ser una profecía, no necesariamente estás en la iglesia, no necesariamente está el movimiento profético. Seguramente ni siquiera te has dado cuenta, pero ¿quién me dice los 3 aspectos de lo que es la profecía? ¿Para qué es? Para la edificación de la iglesia. Animar, exhortar y Edificar. Entonces, seguramente tú has profetizado y ni siquiera sabes que has profetizado. ¿Cuántos desde sus escuelas le dicen a alguien, sí vas a pasar este examen, no tengas miedo? Eso es una exhortación a un compañero o una compañera. Y no necesariamente pues te llevaste el grupo de alabanza, ¿no? Para que hiciera el movimiento profético, ¿no? Eso es algo que realmente es una estructura que nosotros tenemos, una organización que tenemos para entrar, que nos permita entrar al movimiento profético. Pero bueno, una iglesia en un mismo sentir es justo ese ejemplo que acabamos de dar. Dios nos habla a aquellos que tienen oídos para escuchar su palabra. Y esos que escuchan a Dios saben que lo que están escuchando no es palabra de hombre, no son sus pensamientos y tampoco es el diablo. Saben que es algo que Dios quiere decir a la iglesia. Eso significa que estemos en un mismo sentir. Normalmente una de las cosas, y esta es parte de la introducción, el diablo lo que impide para que una iglesia esté en un mismo sentir es que los discípulos, los congregantes, no desarrollen o tengan temor de ejercer la autoridad que Dios les ha dado. Porque si tú no ejerces el don que Dios te ha dado a ti, si tú no ejerces la autoridad, no usas la autoridad que Dios te ha dado, la posición en donde Él te ha dado, si tú no ejerces lo que Dios te ha dado, no va a haber un mismo sentir en la iglesia, porque no va a haber oídos a quien Dios va a hablar. Y si tú no ejerces esa autoridad, tú no ejerces ese dominio que Dios te ha dado, aunque Dios te dé esa palabra, tú no vas a poder hacer nada, porque no ejerces esa autoridad. Tienes miedo de ejercer algo que Dios te ha dado. Entonces, una iglesia con un mismo sentir son gente, son guerreros que están dispuestos a escuchar a Dios y sobre todo a accionar, a hacer algo con lo que Dios te está diciendo. Y el diablo es lo que menos quiere. Lo que menos quiere el diablo
es que tú pongas en acción lo que Él te ha dicho, lo que Dios te ha dicho. Entonces el diablo normalmente impide que uses tu autoridad que Él te ha dado en la posición que te ha puesto. Hay gente que se enoja por las cosas cuando tú usas la autoridad que Dios te ha dado, que no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Pero eso es el diablo, porque no está contento con las cosas que tú has recibido del Señor. La gente de afuera también. Hay gente que está enojada por lo que estás haciendo ahora, por levantar una obra. Hay gente que quiere destruirte, y esto no es un juego. Entonces, estar en un mismo sentir, y una de las cosas que impide es esto, que el diablo va a detestar lo que Dios te ha regalado, los dones, la autoridad. Te va a impedir ejercer la autoridad. Muchos tienen temor de ejercer la autoridad. Ay, y si digo esto me van a regañar. Y si lo que recibí no es de Dios, y si se enoja, entonces estás en un mismo sentir, sí, pero Dios va a probarte, porque Dios todo lo que quiere hacer y usar con cada uno de nosotros lo va a probar. ¿Tú crees que Dios, si te dio una palabra para que oraras por una persona, para que accionáramos, hiciéramos algo, si no lo hiciste, crees que te va a volver a decir? Se va a ir con el prójimo, con el que sí acciona. Amén. Entonces, la iglesia en donde estamos, ¿tú crees que somos una iglesia madura o una iglesia de... A ver, dicen que hay de todo. Veo muchas risas, veo muchas como que, todavía nos falta. Yo creo que es madura, porque día domingo a domingo, pues Dios nos va madurando algunas cosas. Ok, en crecimiento. Muy bien, entonces la madurez del prójimo, la madurez que tú tienes, del que está sentado al lado de ti, depende de ti. Su crecimiento, no. Sí, por el testimonio. No. El único que da el crecimiento es Dios. Tú no puedes hacer nada para que ese nivel de ese hermano crezca. Es una responsabilidad individual. Entonces, que una iglesia sea madura o que sea bebé, depende de un mismo sentir de crecimiento. No de todos es la fe, dice la Biblia. No todos van a llegar. Dice, muchos serán o son los llamados, pero pocos. Entonces, la madurez de una iglesia, hablando como grupo, depende del mismo sentir, de la misma visión, que todos tengamos y que todos actuemos en esa dirección. Entonces, la carrera del cristiano, ¿en qué versículo de la Biblia dice que cuando tú vas corriendo, retrocedes para regresar al que está por allá, o al que se fue por allá? De ti no depende su extravío. La carrera del cristiano es individual y cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propia acera, su propio carril. Unos quizás estarán corriendo en asfalto, otros quizás estarán corriendo en piedra, pero la carrera del cristiano es individual. No te puedes hacer responsable de no puedo correr de más porque vienen 40 detrás de mí que los tengo que esperar. La Biblia dice que debemos de correr de tal manera, ¿de qué? ¿Y cuál es esa visión? ¿No estás viendo nada más que donde dice meta? ¿Sí o no? O sea, no estás viendo ahí, ya llegaste, ya dejé atrás a algunos. ¿No estás preocupado por eso? La Biblia dice, y ni siquiera ni por tus familiares, que tampoco aplica. Si el amigo, si el novio, si el esposo, si el papá, si la mamá,
se queda, allá él. La Biblia dice, el que ama más padre o madre que a mí, no es digno de mí. Entonces el crecimiento es individual y todos tenemos que estar conscientes que el nivel al que Dios nos ha llamado tenemos que llegar individualmente. Si todos tenemos ese mismo sentir ya como iglesia, vamos a construir una iglesia madura. ¿Amén? ¿Sí o se durmieron? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? Va. Entonces, yo no puedo esperar a nadie. Perdóname madre, perdóname padre, perdónenme amigos, pero yo no puedo esperar a nadie. Yo tengo que seguir corriendo. Si el hermanito se quedó, porque el hermanito está esperando a alguien, sorry, yo le sigo. Si el hermanito bajó y ese carbón encendido que estaba, ahora está a la mitad, sorry, está bien, apoyaremos, no malentiendan, vamos a apoyarnos entre todos, sí, pero no muchas veces por apoyar de más, te quedaste en ese mismo lugar. Entonces, vemos ahí en 1 Corintios, el capítulo 3, del versículo 6 al 9, dice, yo planté, Apolo regó, mas Dios ha dado él. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, quiero crecer? Yo también quiero crecer. No depende de ti, no depende de uno. Dios normalmente siempre de esos que quieren realmente tener ese crecimiento, ¿sabes qué hace Dios? A la cola. Ahora, ya te tocaba, pero por eso a la cola otra vez, otra vuelta. Y el que menos quiere crecer, yo no sé si te has dado cuenta, es el que más resalta en situaciones, en cosas de la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Quien menos quiere, entre comillas, ser el centro de atención, es el que más se vuelve el centro de atención. Porque eso depende de Dios, no del querer, no de nuestra alma. ¿Amén? Entonces, ahí en 1 Corintios, igual en el capítulo 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que no. Esa es la visión para ser gente madura. Correr sin mirar a los costados, atrás, simplemente correr adelante. Ese es el mejor entrenamiento para el discípulo bebé. Que te ve alguien correr, que avientas humo y que vas en fuego y que no te detienes y que te arrasas y así tipo Flash, corres y se levantan los carros por todos lados. Ese es el mejor entrenamiento para el nuevo discípulo que está sentado hoy en esta iglesia, porque él va a querer lo mismo que tú estás haciendo. No puedes ministrarle y no puedes enseñarle a alguien, tenemos que correr con fuego, si él no te ve correr con fuego. Cuando alguien te ve correr, ministrar, dirigir, predicar, profetizar, sanar a la gente, moverte en lo que Dios te ha dado, esa persona se va a enamorar de eso, va a ver a Dios en ti, va a decir, yo quiero eso, yo quiero llegar a ese nivel y más. Es así como empieza el entrenamiento del nuevo cristiano. Aquel que es padre, aquel que es madre, si tiene 3, 4, 5 hijos sentados a la mesa, hay diferentes edades. Como decía Raquel, hay campechanos aquí. Y eso es en todas las iglesias, ¿eh? Y damos gracias a Dios por eso. Pero aquel que es responsable de dar comida en su casa,
¿Cuál crees que sea la responsabilidad en el momento de la hora de comida? Que todos queden satisfechos. No porque el que tiene 5 años le vas a seguir dando leche, y por el que tiene 35 le vas a dar carne. Todos deben estar saciados al tipo de edad que tienen. Tú no le puedes decir al de 40, bueno, exageré, tú no le puedes decir al de 15, 18, 20 años, como ya eres mayor de edad, no te voy a dar de comer, busca tu propia comida. Yo le doy a todos los que se sientan en esta mesa de 17 para abajo. Los demás, que se esperen. Nosotros, como ministros del Señor, ministros de su palabra, debemos de estar encargados que a las edades espirituales que hay en esta iglesia, todos deben estar saciados a la edad que tengan espiritualmente. Y eso únicamente lo vamos a lograr ministrando algo fresco para el Señor. Cuando Jesús salió de ese ayuno de 40 días, 40 noches, y empezó a predicar, Él no llevaba el Antiguo Testamento. Él nos había preparado. Bueno, perdón, había salido del ayuno, sí, pero me refiero quizás como hoy lo hacemos, que hacemos un estudio, escribimos lo que vamos a decir. Él iba con fuego, él iba fresco, predicando algo que en ese momento a todo mundo llenó, sanó, les dio de comer. Siendo que esa gente en muchos distintos lugares predicaba a maestros, y aún los maestros, siendo maestros, quedaron atónitos, dice la Biblia. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad manda que los demonios salgan y ellos le obedecen? Siendo que ellos eran los grandes, los maestros, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, esa es una responsabilidad de nosotros. Ahí en Mateo, que también tiene que ver un poquito con lo que acabo de comentar, Mateo 10:37. 10:37. El que ama padre o madre más que a mí, por si no me creían, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Así que no te sientas mal. Si tu madre o tu padre ama más al Señor que a ti, adelante. Si es al revés también. A veces nuestras emociones en lo natural nos ganan. Es que o llegamos todos y nos vamos todos. Nos ponemos cargas de otra gente que no tenemos que ponernos cargas de otra gente. Preocupaciones de otra gente. Queremos que la gente esté en un nivel porque nomás queremos que esté en ese nivel y no depende de nosotros. Depende de uno mismo. Entonces, aunque el camino sea el mismo, hermanos, cada carrera, cada viaje es distinto. Cada viaje es distinto, aunque sea la misma carrera. Lo que les decía, la mejor enseñanza es que alguien te vea correr. Que alguien te vea actuar. Ese va a ser el mayor entrenamiento para la gente nueva en esta iglesia. Yo de mi primer maestro, cuando yo veía gente en ese lugar, yo anhelaba que Dios me usara como en ese tiempo. Entonces, para mí fue la enseñanza más grande. Fue la motivación más grande de ver a una persona, ver cómo Dios lo usaba. Yo decía, eso es lo que quiero, eso necesito, por ahí va mi camino, por ahí va a ir esforzado mi tiempo. Ese es el mejor entrenamiento para la gente nueva. Es justo hoy el propósito de su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, ¿cuántos no se sorprenden de todos los milagros que Dios hizo, de los apóstoles que dicen, yo quiero eso, quiero tener ese nivel de Pablo, quiero tener ese nivel de Pablo, sobre todo los que no son de una cristiana como yo,
que quizás nos identificamos mucho con Pablo, que pues tampoco él convivió con los 12 apóstoles, que no vio al Señor Jesús, que fue el último de los apóstoles y fue para mí uno de los más grandes apóstoles, o el más grande apóstol, hizo más cosas. Entonces, no necesitamos llevarle el brazo a la gente. Como hijos de Dios, como discípulos, debemos saber que hay gente que no va a seguir. O le entra por uno y le sale por el otro. ¿Cuántos conocen de eso? No se duerman. Entonces, hay veces que adoptamos tanto el crecimiento de la otra gente, del prójimo que está a nuestro lado, que le queremos ayudar a Dios. Dios no necesita que le ayudes. Dios no necesita que le ayudes a restaurar a una persona. Dios no necesita que le eches la mano tampoco. Entonces, para estar en un mismo sentir, justo la referencia de estar como carbones encendidos es justo eso. Verte encendido es la única manera que el otro se va a encender. Las palmadas en la espalda no sirven. El échale ganas tampoco sirve. El tú puedes, eso parece una ofensa ya. Es como regalar calcetines en los cumpleaños, ¿no? Dicen, ¿cómo? Siempre me regalas calcetines, ¿no? Ya regalan otros, ¿no? Son de las que compras en la esquina porque se te olvidó, ¿no? Yo lo he hecho, por eso lo digo. Entonces, a veces necesitamos preocuparnos por estar encendidos, y ese mismo fuego de Dios va a encender a otros así. Así lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos bajado ese nivel? Ese fuego, esa unción, esa intensidad con la que se vivía, con la que hemos vivido en algún momento. Entonces, estar en un mismo sentir, para mí es una de las mejores estrategias, que te vean encendido como un carbón y que la gente diga, quiero eso, quiero ese nivel, quiero ser como Jesús, quiero ser como aquellos apóstoles. A veces queremos ser tan diferentes a otras iglesias, como la innombrable. Pero a veces el querer ser tan diferentes, nos vamos al error. O a veces querer ser tan diferentes, somos la copia de la copia de la copia de la otra copia de la otra iglesia. Pero allá no. Nomás por llevarle la contraria allá, no. Necesitamos ser una iglesia enfocada en lo de arriba, en lo de Dios, no en cómo nos ven, no en cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, y doy gracias a Dios por el mensaje. Aprovecho el comercial del mensaje de Toñito de hace 8 días, estuvo muy bueno, me gustó muchísimo, y él tocaba algo muy clave de Timoteo. ¿Cuántos quizás en algún momento no usamos el versículo de que nadie tenga en poco tu juventud? Pero hay un estudio, que luego se los voy a pasar, donde dice que promedio la edad de Timoteo era 35 años. No era ni de 17, ni de 15 años, ni de 20 años. Tenía en promedio, hicieron un estudio por las edades y por los tiempos que predicó Pablo cuando llamó a Timoteo y lo envió, promedio 35 años tenía Timoteo. Así que joven, entonces sí, yo sí soy joven. Entonces, y esa referencia que hizo Tonito me gustó muchísimo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos ser agradecidos y debemos de vivir
en el mismo sentir que Dios nos hace sentir, que nos hace vivir, tenemos que amar lo que hemos vivido. ¿Cuántas de las decisiones que tomamos hoy en día están basadas en un coraje, en un resentimiento, en un odio, en algo que nos hicieron? Y nada más porque esa persona me hizo eso, pues yo voy a hacer esto. Vas izquierda, voy derecha. Vas arriba, voy abajo. Sin importar si la dirección bíblica es correcta o no. El chiste es tronármelos. A la tía, a la familia, a quien sea. Al papá, a la mamá. Y creo que así hemos sido. Bueno, yo era mucho así. Mi mamá me decía, no hagas esto, y lo hacía. ¿Cómo no? No vuelvas a hacer. Ahí iba. ¿No? Entonces, estar en un mismo sentir, hermanos, significa que todas las acciones que nosotros llevemos a cabo deben de ser espirituales, sin importar si Juan, Pedrito, Anita, Juanita las hace también. Si son espirituales, tenemos que hacerlas. ¿Sí me cachan o no? ¿Okay? Entonces, yo no muchas de las cosas donde yo crecí. Amo a ese primer maestro. No hay victoria sin tropiezos. El único que nunca ha tropezado es el Señor Jesús. Ni ha tenido errores, pero no hay victoria sin enseñanza, sin pruebas del Señor. No estaríamos en este lugar si no hubiera alguien en tu vida que te ha hecho ver, como dicen, tu suerte, ¿no? Que te haya hecho enojar, que haya hablado mal de ti, que haya hecho algo que te hayas enojado. Dale gracias a Dios por esas personas, porque esas situaciones son los que permiten que uses tus dones. Amor, paciencia, tolerancia, paz. Amor, gozo, paz, paciencia, tolerancia, benignidad, bondad, templanza y mansedumbre. 9. ¿Cómo vamos a usar los dones del Espíritu Santo si nos juntamos con puro santo? No, pues no hay. Ahí sí va a ser puro, ahí sí aplica el amor y paz, ahí sí siempre va a haber puro amor y paz. Pero para que usemos los 9 dones, los frutos del Espíritu Santo, tiene que haber gorgojo en el frijol. ¿Sí? Entonces, yo te podría decir, ¿cuál es tu posición ante la injusticia? Cuando ves algo injusto, ¿ayudarías en la calle si alguien está robando, le están pegando a alguien? ¿Cómo verías esa posición tuya ante alguna injusticia? Entonces, no tenemos que tomar decisiones bajo rencor, bajo cosas del pasado. Olvídate de lo que pasó. Ya deja de hablar de lo mismo. Deja de quejarte con la gente nueva. Y es que me hicieron, y es que me hicieron esto. Y me dijo, y esto, y esto. Y ahora por eso estoy haciendo esto, y esto, y esto. Decisiones correctas en un camino equivocado siguen siendo decisiones equivocadas. Mucha gente quiere hacer cosas correctas. Entonces, tomar decisiones. Mucha gente quiere hacer cosas correctas, pero están encaminados, están en un camino erróneo. No puedes hacer el bien cuando estás en un camino de oscuridad. Hay gente que camina en un pantano de oscuridad. ¿Qué va a suceder cuando tomas decisiones con esa visión? Con cosas que no has olvidado, que no has parado de hablar. Tu visión va a estar errónea, porque tu sentir, tus acciones
están pensadas en fregarte al de al lado. Entonces, estando en un mismo sentir, por eso muchas veces como miembros de la iglesia vamos a empezar a chocar, porque estás viendo que alguien se va por allá cuando tú estás viendo claro que es por acá, y dices, ¿por qué se va por allá? ¿Sí? Va a decir, y ahora esa persona, ¿por qué dijo esto si no tiene que decir esto? ¿O por qué dijo esto así o se comportó así? Entonces empieza a haber un choque espiritual porque no hay un mismo sentir en la iglesia. Entonces, eso lo único que va a provocar es que los estatutos de Dios los vamos a rebajar con agua. Los estamos poniendo demasiado bajos para el Señor. ¿Sí se entiende qué es poner los estatutos o que Dios tiene? Los estatutos significa que Dios tiene, por ejemplo, para que seas un discípulo o un profeta, cualquiera de los 5 ministerios, como ejemplo, tienes que hacer tal cosa, tal, tienes que llevar cierta vida. Esos son estatutos, principios que debes de seguir. Muchas veces lo que hacemos es, si Dios pone los estatutos acá, pues como que está muy lejos, porque como no todos estamos a ese nivel, pues mejor los bajo acá, porque aquí estamos todos, y que los demás pues se frieguen. Entonces bajamos los estatutos de Dios para que sean más alcanzables para la gente. Rebajamos cosas del Señor para contentar a otras personas, para estar bien con el prójimo, con alguien más. Hagamos que se esfuercen a llegar a esos estatutos, que nos vean a nosotros como ministros del Señor llegar a esos estatutos. Y ellos se van a esforzar igual que nosotros a llegar a esos estatutos. Amén. Necesitamos estar en un mismo sentir. ¿Y quién va a dar el crecimiento? ¿Quién dijimos que iba a ser? Dios. A través de cómo nosotros presentamos a Dios con nuestra vida, con nuestro pensamiento, con nuestro hablar, con nuestras acciones. Recuerda, esto es muy importante. A veces hacemos acciones, como decía, por emoción, por llevar la contraria, creyendo que se ve bien. Hay caminos que para el hombre le parecen bien, buenos, se ven padrísimos, se ven súper chidos, pero no. Su fin es muerte. Y no habla de una muerte física. ¿Cuántas cosas de lo que hemos nosotros hecho, si tú eres un discípulo del Señor, han traído más disensión que bendición? Entonces, hay caminos que para el hombre le parecen buenos, de bien, pero su fin es muerte. Necesitamos discernir, tomar decisiones del cielo, estar en un mismo sentir todos juntos. ¿Cuántos quieren llegar a esos estatutos? Por más grandes que se vean, por muy altos que se vean, por muy inalcanzables que se vean, pues es Dios. Es Dios de quien estamos hablando. No estamos hablando de agradar a la vecina, al vecino, al esposo, a la esposa, que con cualquier cosita pues ya hay amor, ya hay paz. Pero estamos tratando de agradar a Dios. Es muy complicado agradar a Dios. Es difícil agradar a Dios. Y a veces nos perdemos en eso y creemos que con cualquier cosa y con venir a la iglesia y tocar un instrumento o cantar o predicar es suficiente. Este día es lo que menos quizás te puedo decir que Dios ve. Nuestra guerra, nuestra batalla es de lunes a sábado. El domingo venimos a explotar en todo lo que trabajamos entre semana.
Todo lo que oraste, todo lo que ayunaste entre semana, todo lo que leíste, lo vienes a aplicar aquí. Porque la Biblia dice que los dones son para la iglesia, para edificar a la iglesia. En un momento yo le decía a una persona, la batalla, la guerra espiritual no se hace en el momento del conflicto. Cuando tú estás en un conflicto que dices, son las 2:05, tengo un problema ahorita. Qué rápido lo que empiezas a hacer, a orar, a leer, quieres ayunar en ese momento, pues no te da la vida, porque ya tienes el problema encima. Todo lo quieres resolver en el momento del conflicto y eso está mal. Porque en la porque en la guerra, en el momento que está la batalla, la dificultad, la adversidad, lo único que haces, tienes que tomar esa victoria en ese momento. En otras palabras, lo que trato de decir es que cuando entremos a una batalla, a una guerra, tenemos que estar listos para vencer. No nos podemos estar preparando en medio de la batalla. No sé si me explico. Hay una batalla cuando estamos aquí. Pues el diablo no quiere que nos reunamos, el diablo no quiere que venga la gente, el diablo no quiere que bendijamos a través de Dios a la gente, no quiere que sanen. Tenemos que llegar a la iglesia el domingo preparados. No podemos agarrar el domingo a las 6 de la mañana todo lo que no leímos en la semana, todo lo que no oramos en la semana, para sentirnos santos el mero domingo. ¿Con qué agenda va tu vida? ¿Con la agenda espiritual o la agenda de la iglesia? La agenda de la iglesia dice: todos los domingos hay servicio, ya está estructurado los horarios, primera alabanza, movimiento, predicación, pero jóvenes, predicación. En el grupo de alabanza se rolan los domingos los cantos. Un domingo dirige una persona, otro domingo se rolan entre los 5 solistas. Pregunto de nuevo, ¿con qué agenda estás tú? ¿Con la espiritual o cada que te toca dirigir? Porque muchas veces así somos. Me toca, por ejemplo, el servicio en Jolos, me tengo que preparar de lunes a viernes porque es el sábado. Me toca dirigir un canto el domingo, me tengo que preparar para el domingo. Pero no sé si me explico. Vas preparado para la agenda natural de lo que te están diciendo que vas a hacer. Pero si te preparas con la agenda espiritual, cualquier día que te digan, tú siempre debes de estar listo. Porque la agenda espiritual es 7x24. No nada más cuando te toque un canto, no nada más cuando te toque predicar, no nada más cuando te toque hacer algo. ¿Con qué agenda va tu vida? ¿Con la responsabilidad que tienes en la iglesia o con la responsabilidad que tienes con Dios? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo nos preparamos? Entonces, hay gente que es así. Yo mucho tiempo fui así, porque pues no sabía, estaba aprendiendo. Pero yo te puedo decir, y perdón la palabra, pero hay mucha gente que le gusta vivir, aún sabiendo cómo se hacen las cosas, vivir por debajo del mínimo. Hay mucha gente que está acostumbrada, como decía la profecía, hay gente que ya se acostumbró a vivir quizás sin dinero, a vivir derrotado, quizás a vivir sin victoria. Hay gente, esa es una obra de las tinieblas, que estás acostumbrado a vivir ya con lo poquito que tienes, con el sueldito, con el carrito, con la casita, y está bien. Pero yo decía en algún momento, si tú no naciste con bendición, que muchos se quejan, que ay, esta persona tiene esto porque nació con bendición, ¿no? Está bien. Ya se compró su casa y no paga renta ni nada, está bien. Pero lo que yo siempre he dicho, no es tu responsabilidad
y en eso estoy de acuerdo con esas personas que dicen, pues es que no tuve para estudiar, no me mandaron a la escuela. Esa no era tu responsabilidad, y está bien, pero sí va a ser responsabilidad tuya si te mueres en las mismas condiciones, teniendo un Dios de provisión. Tú puedes nacer en cualquier tipo de familia. Dios siempre te va a poner en los mejores lugares. Lo único que Dios tiene para nosotros es bienestar para sus hijos. Entonces, hay gente que le gusta vivir en la mediocridad y hay gente que de todas maneras sigue viendo la mediocridad y sigue alentando la mediocridad. Vivamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Cuántos soportan la incompetencia? Que dices, voy a atornillar este tornillo. Pues no, como que no puedo, como que no le sé, como que no agarro bien el tornillo, no sé qué. Tienes al lado, a la izquierda, a la derecha, al plomero, al mecánico, al que sabe. No, pero tú síguele ahí. Entonces, estás viendo que nomás no le da. Yo a veces digo, Dios mío, tienes para escoger, pero no se vaya a sentir mal si le digo que no puede. Necesitamos vivir para Dios, no para que la gente no se sienta mal. ¿Sí o no? Entonces, iglesia, ¿en qué momento nos estamos desviando? ¿Cuánta gente cuando está en la iglesia, bueno, es un ejemplo, pero también todo el día, todos los días, en lo que ustedes que hagan, tienen que estar con un discernimiento prendido todo el tiempo? ¿Qué hace? ¿Para qué me llamó mi jefe? ¿Qué quiere? ¿Qué será? ¿Qué habrá sido? Analicen, vean la alabanza, la predicación, si está diciendo cosas bíblicas o le está echando de su cosecha. Todo el tiempo tenemos que estar así, viendo cómo fue. Hay gente analizando las profecías, las visiones, pero si dijo esto, entonces se contradice con lo último que dijo. Bueno, así soy yo a veces. Si dijo una parte, es como dijo el otro, entonces ya no cuadra con lo primero, entonces si es bendición o es maldición, o cómo es, eso que dijo no es bíblico tampoco. Entonces todo el tiempo tenemos que estar viendo, sabiendo si lo que estamos haciendo, actuando, es de Dios o no es de Dios. Y eso es bíblico. La Biblia dice ahí en Corintios, cuando habla del orden estructural de la iglesia, dice, da muchos ejemplos de hablar en lenguas, el que predica o el que habla, hágalo en orden, uno en uno, el que profetiza también hágalo en 2 o 3, en orden para que todos seamos edificados. Dice, y los demás, ¿qué? Juzguen. No te tragues todo lo que te digan. No porque sea una persona respetable, creas que todo lo que dice tiene que ser verdad. Entonces, tenemos que ponernos. ¿Tú crees que Dios es un Dios que podemos mangonear? ¿Que crees que no ve las cosas que suceden en tu vida, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo? Él sabe. Él es un Dios, aparte de ser amoroso, de rescatarnos, de darnos vida eterna, es un Dios de guerra, es un Dios estricto, es un Dios el cual debemos prepararnos para que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para Él, de la mejor manera, de la mejor forma. Amén. Entonces, hay gente que no tenemos por qué realmente estar viendo si no funciona en un lado, y eso me pasa mucho en un trabajo que convivía con algunos compañeros.
que nomás en alguna tarea en específica no servían, así como yo no sirvo para otras, y así cada uno de nosotros. No todos somos todólogos, no todos somos perfectos, todos tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Parezco ya de recursos humanos, ¿no? Pero tenemos que encontrar las fortalezas de cada uno y encajarlo en donde realmente esa persona va a brillar. Entonces necesitamos, hay gente que a veces está en algún lugar, en una posición que no tiene que estar, que no debe de estar. Damos demasiada responsabilidad, ¿sabes?, a gente que no las debe de tener. Y únicamente eso es lo que te trae disensión, pleitos. Porque estamos dándole, es como si tú pones a tu hija pequeña, Toñito, a conducir. No la puedes regañar si choca. Pues porque está bebé, no sabe. Pero ¿quién fue el responsable? La iglesia. Nosotros en un mismo sentir debemos de hablar. Hay muchos que tienen profecías, que tienen visiones, todo lo tienen que dar, ¿sí? No tenemos que callar, tenemos que ser valientes. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces a veces tenemos nosotros la puerta demasiado grande que hasta el perro se nos mete. No está mal que nosotros perfilemos, vayamos con visión. Quien quiera amar al Señor va a esperar su tiempo, va a trabajar en eso, se va a esforzar en eso. Unos dirían, es que no eres tolerante, Iván. Te falta tolerancia en tu vida. Tolerancia espiritual significa ver a un bebé espiritual en crecimiento, esperar que suba, que vaya, como una iglesia, un cuerpo, esperarlo, ser tolerantes. Estamos esperando, estamos tolerando su proceso de cambio. Estamos tolerando las cosas que como todos, que como yo, que traía del mundo en el primer momento que yo fui a la iglesia. Pero cuando justo usábamos la referencia de Toñito con su hija, cuando ponemos a un bebé espiritual con responsabilidades para un hijo maduro, ¿qué va a haber? O sea, del trabajo, imagínate del trabajo que tú tienes. Tú no puedes poner a ningún niño, siendo adulto, a hacer tu trabajo. Tienes que enseñarle, darle un crecimiento, un proceso, y eso va a florecer. Él te tiene que ver a ti como ese carbón encendido. Y él va a seguir ese paso que tú haces. Si él te ve ayunar, si él te ve predicar, si él te ve consagrado, él va a seguir eso mismo que tú estás haciendo. Sería muy tardado prender un carbón cuando vas a hacer tu carnita asada, que a Dani siempre le gustan las carnitas asadas, siempre habla de carnitas asadas, no. Los taquitos que se avientan. Cuando nosotros prendemos un carbón, prendemos un pedazo, una bolita, y después eso lo esparcimos, y eso ya con aire se prende todo lo demás. No vas con un encendedor a prender una bolita, y ya que se encendió, prendes la otra bolita. Y así, ¿te imaginas cuándo te vas a tardar? Cuando terminaste de encender el último, ya se te apagó el primero.
Entonces, ya estoy casi en la recta, ahí me voy. ¿Ya quieren que acabe? ¿Ya? ¿No? Bueno, ya voy. Iglesia, debemos de hacer lo que sabemos que Dios le agrada. Hagamos las cosas que sabemos hacer. No inventemos el hilo negro. No veamos qué va a pegar, qué va a salir. Arranquemos con lo que sabemos hacer como iglesia, en un mismo sentido. No tenemos tiempo, nuestro tiempo es limitado. Mucha gente como dice la Biblia, un descansito por aquí, otro descansito por allá, un sueñito aquí, un sueñito allá. Creemos que tenemos todo el tiempo del mundo y no es cierto. Nuestro tiempo en esta tierra es limitado. No podemos gastarlo en cosas que nos distraen de las que ya sabemos por lo menos. ¿Cuánto es un día para el Señor de nosotros? 1000 años. Para el Señor, un día para Él son 1000 años de nosotros. O sea, imagínate si para Él 1000 años de nosotros es un día para Él. Un mismo día de nosotros, ¿cuánto va a representar para Él? Un respiro, un flashazo. Nuestra vida, la vida promedio que hoy hay en este mundo es 80, 90 años, quizás 100. Esos 80 años, o esos 90, o esos 100 años, ¿cuánto representa para que Dios vea tu vida en esta tierra? O sea, nada, o sea, es como un vaporcito, como dice la Biblia. Va a oler por aquí. Aquí huele bien, pero para que ahí huela bien, tuvieron que pasar 80, 90 años, toda tu vida, para que oliera bien. Y creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, y no es cierto. Nuestra vida en esta tierra para Él es como un vapor, como oler algo. Cuando pasas ahí por los taquitos, dices, sí huele rico, huele bien, aquí sí me quedo. Esa es nuestra vida para el Señor, así, rápido. No debemos gastarle en cosas que nos impiden llegar al Señor. Entonces, ahí nada más como referencia, en 2 de Pedro 3:8, por si algunos creen que esos años yo los saqué. 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Tenemos que poner en práctica su palabra, hermanos. Vamos allá, Salmos 103. Tenemos que estar en un mismo sentir. Salmos 103, versículo 17 y versículo 18 dice: mas la misericordia de Jehová desde el siglo hasta el siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Toda su palabra son mandamientos. Y tenemos, ahí en el último versículo dice: y los que se acuerdan de sus mandamientos y los que se acuerdan de su palabra para ponerlos por obra. No todos guardamos el pacto, no todos guardamos su palabra. De nada sirve que te sepas toda la Biblia si no ejecutamos la Biblia. Poner su palabra por obra, eso es lo que Dios quiere que hagamos.
Dios va a juzgar lo que hacemos. Dios no le agrada tanto, le gusta muchísimo que leamos, que estemos en su palabra. Por supuesto es conocerle, su palabra es el Señor. El verbo se hizo carne, dice en Juan 1:1. Pero más le gusta que lo que hayas aprendido lo pongas en práctica. De nada sirve que te sepas toda la Biblia. Conozco gran cantidad de gente que se sabe la Biblia mejor que yo y no hace nada bíblico. Saber de Dios no te hace ser hijo de Dios. ¿Qué impide que nosotros vivamos en un mismo sentir? El pecado. Si tenemos pecado en nuestra vida, imposible vamos a buscar al Señor. Es lo que menos queremos. Cuando uno falla, cuando yo he fallado, cuando he pecado, lo menos que uno quiere es buscar a Dios. El pecado siempre va a ser una excusa, va a ser un freno para que tú vivas fresco en el Señor. Entonces, ¿cómo funciona el pecado? Pues por los simples, los ignorantes, dice Proverbios. Si a ti te gustan las manzanas, supongamos que es un pecado, el diablo te va a poner enfrente al que vende manzanas. No te va a poner al que vende plátanos. Él es exacto en eso para saber cuál es tu vacío para que siga siendo vacío. Entonces, tenemos que disciplinar nuestras emociones. Somos gente emocional. Si nosotros no controlamos nuestras emociones, lo que pensamos, lo que decimos, ellas nos van a controlar a nosotros. Toda la batalla espiritual siempre es en la mente principalmente. Aquel que hoy tiene depresión, bueno, hoy no, porque ya todos están libres, pero aquel que ha sufrido de eso, sabe que no es en el momento. Todo empezó por un pensamiento. Ejemplo, mi mamá no me quiere. Espérate 3 meses a que eso germine, porque hay frutos malos, dice la Biblia, y eso se convertirá en un suicidio, en algo que el diablo va a operar en esa persona, porque todo el tiempo estás dale y jugando con ese pensamiento y jugando con eso. Entonces, el estar en un mismo sentir, eso nos va a impedir que todos hablemos el mismo idioma. ¿Amén? Entonces, por último, yo ejerzo una autoridad que Dios me ha dado. En lo personal no me da miedo usar la autoridad. Si yo tengo yo recibo algo, lo comento, lo digo, lo veo, lo comento, porque es de Dios. O sea, ¿tú crees que si tú estás sintiendo algo es por ti? No. Por algo nosotros, cada uno de nosotros, de los que estamos sentados, tenemos una responsabilidad, tenemos dones. Por eso la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga, el que tiene ojos, y el que tiene hambre, pues son los taquitos, ¿no? Entonces, si tienes oídos, pues Dios te va a hablar. Hay conversaciones complicadas, hay temas sensibles que por más complicados y sensibles se tienen que tocar, se tienen que hablar, se tienen que decir. Amén. Entonces, conclusión. Mira a tu hermano y dile, a ver, ven, échale una miradita, dile. Dile, hermano, si no corres a prisa, yo me voy. Si no corres al mismo nivel que Dios nos pide, te dejo, te vas a quedar. Y recuerdo eso que una vez Paco tiene
creo que era un sueño, no sé, que ibas manejando, ¿no? Creo que te encontraste con un bocho, ¿no? ¿Sí, no? Es que ahorita que está Iván predicando sobre esto, de correr de tal manera que lo obtengáis, yo aquí tengo anotado aquí en mi Biblia que esa palabra fue una palabra rema que yo recibí en 1990, esa palabra que el Señor me decía, correr. O sea, Dios me dijo audible, yo oí la voz de Dios audible en este oído derecho, que Él me dijo 3 veces, corred de tal manera que lo obtengáis, corred de tal manera que lo obtengáis, y otra vez, corred de tal manera que lo obtengáis, y esa palabra yo no sabía que estaba en la Biblia, yo era recién convertido, y esa palabra el Señor me dijo. Amén, y recuerdo que creo que también había una visión, algo así, ¿no, amigo? Que... creo que era otro. O sea, tuve un sueño y después de ese sueño el Señor me habló y en ese sueño yo veía a muchas personas que se quedaban y uno me decía, vente, vámonos más rápido en el bocho, y yo le decía, no, porque yo llevo prisa. Y él se iba en el bocho y después vi que se atascó y actualmente pues él se apartó del Señor. Y es justo eso, quizás como el centro del mensaje. O sea, tenemos que correr. O sea, Paco obviamente era una visión, un sueño, pero ¿qué hubiera pasado si le hubiera hecho caso? Se queda en el carro, se atasca y pues no llega a su destino, a donde tenían que ir en la visión, ¿no? Como ejemplo. Pero debemos de correr con esa pasión como si fuera el último día de nuestras vidas, hermano. Nadie sabe cuándo Dios viene. Puede venir ahorita, puede venir mañana. Entonces, dice la Biblia, más me vale hacer su voluntad cuando Él venga. En otras palabras, que ojalá esté trabajando cuando Dios venga. Que ojalá esté haciendo algo espiritual cuando Dios venga para nosotros. Amén. Pues bueno, despedimos este mensaje, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Síganos en las transmisiones de entre semana y los domingos. Dios les bendiga. Les mando un abrazo.